Buenas tardes, Dios te bendiga. Vamos a seguir analizando el libro de Juan. En este caso ya vamos en el capítulo 9. Eh, el pasaje se llama Jesús es un ciego de nacimiento. La imagen de fondo tiene nada que ver, de hecho, con el tema, nada más para por poner algo ahí de fondo nada más. Entonces, dice al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino, que para los, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aquí vamos a una cosa. Aquí vemos dos grupos de personas, los discípulos y Cristo. Se notan, los discípulos siempre están criticando, siempre están señalando, Cristo siempre está justificando, ¿verdad? Al hombre en este caso. Los discípulos dijeron o creían que el ciego de nacimiento había pecado o era sus padres, ¿verdad? De forma muy grave, que por eso nació así. Y Cristo dijo, no, no es que pecó los padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aquí vemos entonces claramente la diferencia entre un discípulo, en este caso, que ellos señalaban y criticaban a los demás, y Cristo que justificaba a las personas. De hecho, recuerden que debemos de ser como Cristo, no criticar a nadie, al contrario, ayudar, ¿verdad? Aquí Cristo siempre ayudaba, siempre sanaba, siempre daba todo por otra persona, ¿verdad? Pues dio la vida por la humanidad. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Es interesante porque dice la noche viene cuando nadie puede trabajar. Bueno, tal vez porque se acostumbra a dormir por las noches. Pero bueno, supongo que en aquella época, recordemos que en la actualidad sí hay gente que trabaja por las noches, ¿verdad? Hay gente que trabaja por las noches. Incluso hay veladas por las noches. O sea, hay servicio por las noches, las veladas, ¿verdad? Dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ejemplo a seguir. Eso quiere decir luz del mundo, ejemplo a seguir. Y cuando Cristo, bueno, y como Él ya está con nosotros, ¿cuál es nuestra guía? Los evangelios que hablan de Cristo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Aquí vemos, bueno, recuerden que Cristo puede, diciendo que Dios puede hacer lo que quiera. Tal vez existe algún tipo de alegoría detrás de por qué usó tierra, ¿verdad? Recuerden que en algunas otras ocasiones resucitó muertos con una pura palabra. Incluso recuerden cuando sonó al siervo del centurión. Solamente le dio palabra, le dijo, ve, tu será sido sonado. Ni siquiera lo tocó, ni lo tocó tierra, ni siquiera le dio agua, ni nada. ¿Verdad? Con la pura palabra también cuando una muchacha se había muerto. Eh, Creo que era la hija de un noble, ¿verdad? Que dijo Tali Takumi y despertó la chamaca que había muerto, ¿verdad? Entonces yo creo que debe haber algo escondido en el por qué uso tierra, ¿verdad? Bueno, tal vez porque el ser humano se supone que está hecho del polvo de la tierra. Y como tenía que regenerar algo de su cuerpo, el polvo de la tierra también lo usó para crear esa córnea que le faltaba al ciego. Puede que sí, puede que no, quién sabe. Pero bueno, entonces escupió y lo untó lodo y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé que te recibió ese enviado. Recuerden que este mismo estanque Siloé es donde estaba el otro, el que estaba enfermo también de 30 y tantos años ahí. Ahí estuvo. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces, este regresó y parece que Abraham a seguir la y se le dé las gracias o algo así. Entonces, los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Entonces, recuerden que antes de Cristo no había milagros, ni siquiera Juan el Bautista hizo milagros.
Antes de él, el último que hizo milagros, me parece que fue Eliseo. Bíblicamente hablando, el último que hizo milagros me parece que fue Eliseo. Eh, y de ahí no hubo nada. Eh, Versículo 10, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió y le dijo, aquel hombre que se llama Jesús y lloró entre los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate, y fui y me lavé y recibí la vista. Y entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Entonces vemos cómo Cristo realmente no le cobró a la persona. O sea, de hecho, no esperó nada a cambio, ¿verdad? Y parece que el ciego regresó a darle las gracias siquiera. A Cristo pareciera que sí. Y después simplemente Cristo se fue. No esperó nada a cambio. No esperó como exhibir a la persona al ciego por ahí le sanó. No dijo, Cristo no hizo esto, no tomó al ciego y lo exhibió. Miren, yo lo sané, que estaba ciego en nacimiento, ya ve. Crean en el Evangelio, congréguense en mi iglesia. No hizo eso. Simplemente hizo la obra, le sanó y se fue por otro lado. Seguir trabajando. ¿Verdad? O sea, no se exhibió ni él mismo ni el ciego. Entonces aquí vemos una gran diferencia entre lo que es una persona y lo que es Cristo como él actuó. Bueno, entonces vamos a seguir con el siguiente pasaje para hacer un poquito más largo el video. Es muy largo el siguiente pasaje. Vamos a revisar solo una pequeña parte. Entonces el siguiente pasaje se llama Los fariseos interrogan al ciego desnudo. Llevaron ante los fariseos el que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Recuerden que por tradición el día de reposo no se hace nada. De hecho, ni siquiera se hace comida. Se prepara de un día para otro. ¿Verdad? Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puse lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, es siempre una procede de Dios, pero que no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había división entre ellos. Lo que pasa es que había mucha tradición, muchas costumbres que Cristo no hacía. Incluso, si es cierto que en la ley, si ustedes recuerdan, la ley dice que hay que guardar el día de reposo, lo dijo Moisés, y en Deuteronomio me parece. Pero Cristo también dijo, y viene Mateo, dice el Hijo del Hombre Señor, aún del día de reposo, o sea, Cristo abolió eso del día de reposo, ¿verdad? Que ya no decía, ¿por qué? Porque era una costumbre, ¿verdad? Se supone que en ese día era para honrar a Dios, y lo único que hacían era irse a su casa y ya. Algunos iban a la congregación, pero realmente no. Yo creo que debería de haber dicho un poquito más Cristo, ¿por qué abolió el día de reposo? Bueno, nosotros como cristianos no celebramos el día de reposo, ¿verdad? Los judíos a la fecha sí tienen un día de reposo. A la fecha los judíos sí celebran el día de reposo. Pero nosotros como cristianos no. Cristo mismo dijo, el Señor es el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. O sea que, y qué hizo con Pedro y eso, que en el día de reposo fue arrancar de un campo trigo y lo comieron. ¿Verdad? Y Cristo dijo, soy Señor aún del día de reposo, ya pueden trabajar, ya pueden ser 10 aves de reposo. ¿Verdad? Entonces, por eso había decisión entre ellos. Aunque me gustaría saber exactamente por qué abolió el día de reposo. Eh, Tal vez en algún otro pasaje dé un poquito más de detalle. Dice el versículo 17. Y entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo, que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Como les hace rato, eh, eso de los milagros, de las sanidades siquiera, era muy demasiado aislado. Si bien recuerdo, el último que hizo un milagro fue Eliseo y fue con Naamán el sirio. Incluso Cristo le dijo de que Dios curaba, claro que sí siempre ha curado, pero recuerden, y le dijo lo de Naamán el sirio y de la viuda de Sarepta, que no eran judíos, y Dios les ayudó. A pesar de que no eran judíos, Dios decidió a curar a Naamán de su lepra
y revivir al Hijo a la vida selecta, a pesar de que no eran judíos. ¿Y qué quiere decir con esto Cristo? Que Dios se agrada de aquel que hace lo correcto, de aquel que hace lo que está bien delante de los ojos de Dios. Y los judíos, a pesar de que eran pueblo de Dios, no se arrepentían. Por eso Dios prefería, no es que prefería, sino que veía que otros pueblos, otra gente, otros pueblos sí hacían lo correcto y a esos ayudaba. Y le preguntaron, diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Y la tiene preguntándole a él orará por sí mismo. Pero entonces aquí los padres decidieron no meterse, ¿por qué? Porque le tenían miedo de los judíos, en los religiosos, porque ya habían dicho que si alguien decía que Jesús era el Cristo, lo expulsaban. De hecho, al ciego sanado lo expulsaron, luego Cristo se lo encuentra y dice, no, no llores. Pero entonces los papás le dijeron, no, yo no voy a meter, que se arregle él, por miedo a ser expulsados. Y si esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos se habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Entonces, por temor a ser expulsado, prefiero no meterse, ¿verdad? ¿Y qué dijo Cristo? El que me confesara delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre, ¿verdad? El que niegue el Hijo del Hombre, le negaré delante de mi Padre. Entonces aquí cometer una infracción a estos padres, ¿verdad? Porque no quieren reconocer a Cristo, ¿verdad? Por miedo. Por eso dijeron sus padres, ¿edad tiene? Preguntándole a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego ahora veo. De hecho, a partir de ese versículo, del 25 sale de alabanza, ¿verdad? Entonces el ciego prefirió decir que sí, o sea, que sí había sido ciego, que había sido sanado, ¿verdad? Él aceptó, ¿verdad? Él, en agradecimiento tal vez, aceptó que Cristo le sanó, no dijo que Cristo era el Mesías, pero aceptó que él le había sanado, ¿verdad? Porque tal vez no sabía del tema. Verso 26 dice, le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros hacer sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres discípulo, su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. ¿Por qué los judíos preguntan a cada rato lo mismo? Para que uno, cuando aburrido de lo mismo, diga lo contrario, o le dé la razón a los judíos, ¿verdad? Pero por eso le preguntaban a cada rato, para que él negara, ¿verdad? A Cristo. Aquí él dijo, no, no, no voy a negar, voy a aceptar que él me curó y hasta ahí, porque hasta ahí sabía. Nosotros sabemos que Dios, dice verso 29, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Pero entonces recordemos que, de hecho, esa idolatría hacia Moisés era porque esperaban a alguien como Moisés, un libertador. Moisés era un libertador, ¿verdad? Sacó a Israel de Egipto y con plagas, ¿verdad? O sea, con armas, pues, por decirlo de alguna manera. Ellos esperaban un Mesías como Moisés que peleara contra Roma, que liberara a Israel de Roma. Por eso pues lo idolatraban tanto. Eh, Verso 30 respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. A mí me abrió los ojos. En realidad los judíos sí sabían, los fariseos, los religiosos sí sabían que Jesús era el Cristo. El mismo Cristo lo dijo en la parábola de los labradores malvados, refería a ellos, ¿verdad? Que primero mandó unos siervos y luego envió a su hijo. Y ellos dijeron, ese es el hijo. Los fariseos sí sabían que Jesús era el Cristo. Pero por tener el control, es que los fariseos creían que el Cristo iba a tomar el control del templo. Y el templo era el origen de la riqueza de los fariseos y de los religiosos. Y si quieres tomar el control del templo, pues ya no habrá dinero. Por eso hicieron crucificar.
Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Vamos a hacer memoria a ver si alguna otra persona, Elías, ¿qué hizo? Elías que hizo fue lo de la multiplicación del aceite y de la harina, y le hizo lo de Naamán el sirio, curación, sanidad, lo del hacha que se le fue al río y lo sacó. Creo que hasta antes de Cristo no hubo alguien así que se nace de esta manera. Dice 33, verso 33, si este no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste de todo ciego, perdón, tú naciste de todo en pecado y nos enseñas a nosotros y le expulsaron. Entonces aquí vemos como los fariseos son detractores al por mayor de Jesús, ¿verdad? Tratan de convencer públicamente a la gente de que Jesús no es el Cristo, aunque haya dado señal de ello. Lo que Cristo esperaba es que ellos reconocieran que era el Mesías, ¿verdad? Eso era lo que Cristo esperaba. Y sí lo reconocieron, pero no lo quisieron aceptar porque no iba como ellos querían, no iba como Moisés, no iba con plagas contra los romanos. Bueno, entonces hasta ahí el pasaje. Nos vemos en una próxima ocasión. Dios te bendiga.